Cuando pensamos en Comodoro, podemos pensar en muchas cosas, pero sí o sí, una de ellas es el viento. Y hay un dicho acá, Dios lo junta y el viento los amontona. Pero algunos comodorenses se desparraman por el mundo. Yo soy Rocío Barquín y en este podcast de ADN Sur vamos a charlar con comodorenses por el mundo. Esta semana en Comodorenses por el Mundo vamos a charlar con Silvina, que primero la vamos a saludar y después vamos a ver dónde está y por qué se fue. Silvina, buen día, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Decime dónde estás. Actualmente y hace mucho tiempo ya estoy en San Pablo, en Brasil. ¿Vos sos de Comodoro? ¿Hace cuánto que te fuiste a San Pablo? San Pablo hace 12 años, pero de Comodoro salí mucho más tiempo porque fui a estudiar al norte de Argentina. Entonces con 17 para 18 ya había salido de Comodoro. ¿Cuántos años tenés ahora, Silvina? 27. 27. La No, mitad... 37. Ah, 37. 37, la mitad de tu vida, más de la mitad de tu vida, casi en otro lugar. ¿Qué te fuiste a estudiar y a dónde? ¿Qué fue, digamos, como el puntapié para que ya no volvieras al sur? Nunca me fui pensando, no quiero estar acá, ¿no es cierto? Lo que pasa es que yo estudié en biología marina y ahí en esa época estaba pensando en qué iba a hacer de facultad y pensé en Puerto Madryn, ¿no es cierto? Que me gustaba esa parte de biología marina. Pero después con el pasar de los años, justo en esa época se cambió la tecnicatura de biología y pensé en qué hago. Tiene que ser algo en esa rama de la biología. Y ahí una amiga mía le interesaba genética y me empezó a contar, me empezó a gustar también y bueno, ahí decidí, nos fuimos en realidad para Misiones a estudiar genética. Y de Misiones a estudiar genética a San Pablo, ¿cómo fue el viaje? ¿Cómo fue la travesía interna incluso que uno hace? Y en realidad en aquel momento fue más fácil venir para acá que para ir para Buenos Aires. Porque cuando salí de Comodoro había viajado algunas veces, pero bueno, solo en Argentina y nunca tan al norte. Y en Misiones cuando llegué para mí era otro mundo, ¿no? Porque había cucarachas que volaban y hacía un calor que no te podías aguantar. Yo dije, no, creo que me vuelvo. Y me pasó un poco diferente a lo que contaste, de que a veces, ¿no es cierto?, uno va y le encanta el lugar y después con el tiempo como que se va desenamorando. Pero para mí fue al contrario. Primero no me gustó y después me adapté muy bien. Y como ya era Misiones, ¿no?, que tiene frontera con Brasil, me puse a buscar cuando estaba terminando la facultad, tenía que hacer una tesis de grado. Y tenía que hacer en algún laboratorio, ¿no es cierto?, de biología molecular, de plantas, lo que fuere, pero tenía que ser un laboratorio y eso implicaba, ¿no?, que esté más montado, que tenga más cosas para trabajar. Entonces pensé primero en Buenos Aires y mandé algunos emails, pero demoraban mucho en responderme. Y ahí estábamos tan cerca que dije, bueno, vamos a mandar para Brasil, que sabía de otras personas que habían ido para Brasil también. Y ahí empecé a mandar para los dos lugares y realmente acá en San Pablo siempre me respondían y me decían hasta que venga. Y en Buenos Aires no respondían o decían que tendría que esperar un poco para ver si podían tener algún lugar para que yo haga la tesis. Entonces, cuando empezó eso no pensé mucho y me vine para acá. ¿Vos te formaste en genética? ¿Cuál es tu título y cuál es tu especialidad? El título es licenciado en genética y realmente dentro de eso podés estudiar genética humana, animal o de plantas. Entonces hay una gran diversidad de los estudiantes que salieron de mi universidad. O sea, algunos están trabajando, por ejemplo, en Argentina en el INTA, otros están en la UBA. Entonces mucha gente se quedó y mucha gente también acaba saliendo del país, ¿no es cierto? Tal vez si vos querés más oportunidades relacionadas con lo que es investigación, que es un poco la línea que sigue la carrera, pero eso no implica que tengas que sí o sí hacer investigación, ¿no es cierto? Podés trabajar, o sea, innumerables otras cosas. Pero en el momento yo quería hacer investigación y la parte de la tesis tenía que ser de investigación, entonces, bueno, dije salgo y quiero hacer algo relacionado con inmunología, entonces siempre supe que quería genética en humanos. Y ahí busqué lo que era inmunología y oncología, ¿no?
cáncer y inmunología del cáncer. Y bueno, fue así que encontré un lugar acá en Brasil, en San Pablo, que era sobre cáncer, no inmunología, pero también me gustaba y bueno, de ahí me vine y me especialicé en el área de cáncer. Cuando llegaste a Misiones, así con 17, 18 años para estudiar, decís primero no te gustó, un cambio muy grande, el clima, los bichos sobre todo, y ya un poco más grande y ya acostumbrada a Misiones, el salto a San Pablo, a una ciudad diferente, muchísimo más grande, mucho más cosmopolita, se me ocurre, y con un idioma además distinto. ¿Cómo fue tu llegada y tu adaptación? Fue un poco al contrario de lo que pasó en Misiones, porque llegué y primero me gustó así, pero bien, un periodo bien corto, unos 2 meses por ahí. Pero la ciudad me gustaba, yo tenía un amigo acá y no conocía a nadie más. Y el lugar donde fui a hacer la tesis, me atendieron muy bien, pero era, ¿cómo decirlo? Sí, personas muy cerradas. Y yo dije, pero ¿cómo? Si dicen que los brasileños son súper abiertos y que chavan y que esto. Y San Pablo es un poco diferente del resto de Brasil, o no porque las personas tal vez sean diferentes, pero hay mucha gente de afuera que vienen por algunos años a vivir acá, o tal vez solo vienen a trabajar, y también es una ciudad en donde solo se trabaja, medio que esa es la visión que tiene, ¿no? Entonces me había gustado la ciudad por la cantidad de cosas que tenés para hacer, para ver. Entonces yo que salí de Comodoro y fui para Posadas, que también era una capital, pero no tenía tanto movimiento. Entonces como que de repente venir a una ciudad de 12 millones sin antes de eso haber viajado mucho, o yo nunca había salido, por ejemplo, del país, y venir para acá fue como mucha gente, mucho subte, muchos números, y ahí ya no comenzó a gustarme mucho porque no me había adaptado tanto a las personas en sí. Y después, bueno, en realidad hubo un periodo que yo volví a Argentina y que iba a hacer doctorado en la UBA. Y bueno, estaba indecisa y continué hablando con la persona que fue orientador de mi tesis de grado y me dijo que quería que vuelva, y ahí dije, bueno, ahora voy. Y creo que fue así como que pensé, bueno, por lo menos si voy a hacer el doctorado ahí, de 4 o 5 años me voy a tener que quedar en San Pablo. Entonces vine con una idea diferente y como que también ya sabía hablar mejor, porque no hablaba portugués, porque es lo que digo, gente que vive en Misiones, muchos de ellos están ahí al ladito, ¿no es cierto? Entonces ya sabían alguna cosa y yo no. Claro. Así que cuando vine para quedarme, de hecho, ahí me adapté mucho más porque aprendí a hablar mejor y ahí sí conocí otras personas, fui adaptándome más con el grupo en el que estaba y ahí aprovechar las cosas que para mí, desde mi punto de vista, me dio que era, no sé, quiero probar comida de no sé de qué lugar y acá podías encontrar. Quiero ir al supermercado a las 3 de la mañana y tenía uno para ir. Entonces traté de aprovechar esas otras cosas que la ciudad daba y acabé acostumbrándome. Vos terminaste de estudiar a los, no sé, ¿qué tendrías? 23 años, y dijiste, me voy a hacer un doctorado, y le dijiste a tus viejos, me voy a hacer un doctorado a Brasil, que voy a tener que vivir 4 o 5 años. ¿Cómo fue esa reacción? En realidad yo vine antes, ¿no es cierto? Entonces pasé un periodo de 1 año y poco, pero que viajaba bastante también, entonces ya estaba medio que acostumbrado que estaba en Brasil. Ahí cuando tuve que tomar esa decisión, estaba por quedarme en Argentina, y ahí tanto mi mamá como mi papá me dijeron, nos gustaría que estés acá, pero vos sabés que lo mejor es a donde mejor estés, y si te vas a sentir bien, que vas a conseguir desarrollar lo que querés, y eso nunca, diríamos, nunca tiraron para atrás, decir, no, sí, andate. Inclusive después, estando acá, me fui a otro lugar, y mi mamá, uy, qué bueno, entonces mi papá también, pero en un momento como asustado, ay, pero vas a ir, bueno, está bien, si hace lo mejor, siempre me apoyaron así para que me vayas a hacer lo que, o sea, porque tenía una cosa positiva, ¿no es cierto? Y en esta segunda visita ya, digamos, para instalarte y vivir al menos 3, 5 años para hacer el doctorado, que se hicieron 12 claramente, por lo que me estás contando, ¿qué fue lo que más te empezó a gustar y a enamorar de la ciudad?
Cuando ya la mirás con ojos de acá tengo que vivir. En realidad no sé si es así todavía, pero es que es más por me gusta, ¿no es cierto?, la ciudad, pero creo que tiene aquel lado que pesa bastante, que es oportunidad de trabajo, ¿no es cierto? Como es una ciudad tan grande y tiene más desarrollo en lo que es investigación, es como que todo medio que trae acá, ¿no es cierto? O sea, más oportunidades. Lo que sí aprendí, que ahora me gusta y que no me acostumbro mucho cuando salgo, es el clima, ¿no es cierto? O sea, lo que no me gusta, que creo que a nadie le gusta tanto, es el viento, Sí. que no lo extraño. El calor también no me así, no es que me agrada además, pero tiene un clima ameno, no es tan caluroso como otros lugares, tal vez de Brasil. Llueve bastante, pero en sí hay un clima lindo que podés aprovechar eso de salir, saber estar afuera, tomar una cerveza. No por estos días, ¿no es cierto? Pero existen esas posibilidades. Y el hecho de poder aprovechar muchas cosas culturales, así que a mí me gustan. En Buenos Aires sé que existe también, pero bueno, no viví mucho tiempo en Buenos Aires, apenas meses. Y eso es algo que me gusta, que no sé, si querés ir a un teatro, querés comer una comida diferente, o querés conversar, a veces salís a un bar y te encontrás con personas de cualquier lugar del mundo y te pones a charlar, y es algo que a mí me gusta mucho, y eso hizo que me guste la ciudad, ¿no es cierto? Lo que no me gusta, por otro lado, es que por eso digo que tal vez no estoy enamorada de ese nivel, es que al ser tan grande, es como que hay un cierto hay un desapego. Las personas es como que no existe tanto eso de que tenemos los argentinos, de por ejemplo, estás en tu casa, sí, voy a tomar unos mates. Acá todos nos encontramos en algún lugar, porque generalmente viven lejos. Y hay intimidad, pero no es eso que nosotros tenemos a veces, no sé, estoy limpiando, bueno, no importa, voy, te ayudo, no sé, esas cosas Claro. no, por lo menos no. Esa cercanía de te caigo y te cebo mates mientras vos limpias el baño no existe claramente. Y bueno, de que al ser tan lleno, a veces tenés fila para subirte al colectivo, por ejemplo, tenés para todo fila, entonces esas cosas no me gustan tanto. Y el hecho de que, bueno, siempre viví en casa, ¿no es cierto?, cuando fui adolescente y chiquita, y de repente vine acá y ni pienso vivir en una casa, porque si bien no hay muchas, ¿no?, solo más así en la periferia, siempre me equivoco con el acento de eso. Es medio peligroso, y por otro lado, si no es peligroso, es extremadamente caro. Entonces a mí me gusta mucho eso de vivir en casa, tener un patio, ¿no es cierto? Y eso es algo que tal vez pienso más adelante irme o al interior de San Pablo, que tenés esa facilidad, ¿no es cierto?, de tener una casa en un lugar verde, que es lo que me gusta más. Claro, porque a donde estás viviendo ahora, que es más en la parte central de San Pablo, es todo departamentos, todo edificios, pero bueno, con la ventaja que vos decías del clima, que por lo menos uno puede decir voy a una plaza y no lo tiene que planificar mirando el pronóstico del clima a ver si nos volamos o no nos volamos. De última hay que ver si llueve, como decís vos, ¿no? Acá todo el mundo sale con un paraguas en la mano, es así. Llevan el paraguas en la cartera. Bueno, eso es algo que los comodorenses no sabemos. Si hay algo que los comodorenses no sabemos, es usar paraguas. En esta ciudad no se usan paraguas porque nos volamos con el paraguas incluido. Y en esta segunda etapa, ya donde te mudaste, ¿la gente te costó mucho conectar? Vos decís que la amistad no es igual, que, digamos, no es ese nivel de intimidad que te llaman desde enfrente de tu casa para pedirte que te abran la puerta directamente, ni siquiera para avisarte que van a visitarte, pero acercarte a la gente, hacer amigos, es muy complicado, es muy difícil, te mantienen a la distancia o enseguida son como hospitalarios, abiertos y te dicen, bueno, sí, vamos a tomar una cerveza. Así, el lugar que yo caí, y no solo mi grupo, son un poco más cerrados, porque así la mayoría son todas personas que o se formaron en la universidad, tienen la familia acá, tienen hijos ahora, ¿no es cierto?, con la edad, y es como que están más con su familia. Entonces vos tenés cierta intimidad, pero por eso, al nivel de, qué sé yo, voy a ir a tu casa, es medio raro, solo que, no sé, el final de año vamos a hacer algo, entonces más por ese lado. Pero yo creo que hay una diferencia, y bueno, algunos brasileños también están de acuerdo conmigo,
que el norte del país, ¿no es cierto? O ya para arriba, las personas son mucho más así de accesibles, vamos a decir, que les gusta conversar más y todo eso. Y en sí aquí en San Pablo no hay problema así para charlar o ir a un bar, pero es aquella cosa, yo digo, de una amistad más fuerte, que yo siento, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, me está pasando algo, voy a tu casa y converso. Y ahí Claro. esas personas del norte tienen un poco más eso, de hablar cosas más, no diría Íntimas, íntimas, pero abrirse más a los otros. claro. Y vivir el día a día en San Pablo, o que es lo que vos conocés de Brasil, es, digamos, algo extremadamente caro, no es para todos, el nivel de vida dentro de todo es bueno. ¿Cómo es? Eh, hoy cambió bastante eso, ¿no? Yo cuando vine también vine acá porque era una época que todos los de Latinoamérica le dicen las vacas gordas en investigación en Brasil, porque acá había muchas becas. Entonces muchos estudiantes de otros lugares de Latinoamérica también vinieron aquí porque tenías oportunidad, ¿no es cierto? O sea, si tenías una formación, hacías la prueba y todo, no había problema. O sea, para la mayoría podías encontrar, ¿no es cierto?, una beca y obvio, algo muy importante para hacer la posgraduación. Claro, pero no es como para decir, bueno, me voy a probar suerte a San Pablo, a ver qué onda. Capaz que no, ¿no? Por eso, antes yo creo que un poco más, pero ahora realmente, hasta antes de la pandemia, ¿no? La política no estaba muy bien acá también, así como la mayoría de los países, ¿no es cierto?, de Latinoamérica están en cierta crisis. Entonces ya conseguías ver que, por más que San Pablo es una de las ciudades que más oportunidades tiene, entonces tal vez no encontrás un trabajo de lo que estás acostumbrado a hacer, pero puedes encontrar algo para vivir. Pero hoy en día no está tan fácil así. Y hasta por el lugar que yo trabajo, porque es más cerca y todo, por ejemplo, yo vivo en San Pablo capital y justo vivo en la Avenida Paulista, bien cerca ahí de la Avenida Paulista. Entonces yo sé que un poco más lejos es un poco más barato, solo que, como te digo, a veces vivís dentro de la misma ciudad y si te tomas un colectivo demoras 3 horas para ir a tu trabajo. Claro. Entonces la calidad de vida es cero cuando te pasa eso. Entonces, yo me lo han preguntado eso, estas personas que piensan a veces venir y yo creo que siempre, ¿no es cierto?, tenés una oportunidad y para cada persona es diferente, dependiendo de lo que vos estás abierto, ¿no es cierto?, a que te pase y también de cuánto vos te querés sacrificar. Pero es una ciudad cara, entonces tal vez si alguien viene solo me parece un poco más fácil, ¿no es cierto?, porque vivís, o sea, te adecuas más fácil vivir en cualquier lugar, te tomas un colectivo, demorás, pero alguien con familia me parece más difícil porque acá, por ejemplo, lo que es escuela, la mayoría es privada y estamos hablando de 1.000 reales para más, así para un jardín, o sea. ¿La educación básica es privada? ¿Toda la educación? Existen, así, el jardín, existen algunos que no son, pero no son buenos y no tenés, bueno, yo no tengo hijos, ¿no es cierto?, pero lo que mis amigas comentan es que dan menos atención, son muchísimos niños, ¿no es cierto?, en la escuela, entonces generalmente no tenés la misma atención, entonces no aprenden mucho y también los miedos de los padres, ¿no es cierto?, de que no los están cuidando de cierta forma. Entonces existen muchas opciones de privadas, muchas, ¿no? Como en otros lugares que en Argentina yo veía, siempre son menos, ¿no es cierto? Y en cuanto a universidad, también tenés dos, por ejemplo, grandes universidades que tienen así sedes en otras ciudades, solo que tanta gente que la cantidad de posiciones, diríamos, que tiene para estudiantes es ridícula, ¿no es cierto?, para la cantidad de la población. Y ahí hay muchísimas más universidades privadas y tenés de todos los niveles, pero son muy caros lo que son las cuotas, así que eso me sorprendió un poco cuando yo vine para acá. O sea que la educación no es para todos, digamos, mucho menos la universitaria. Bastante difícil bastante diferente, perdón, a lo que nosotros por ahí estamos acostumbrados acá en Argentina. Sí, porque acá igual la universidad es muy buena y si yo les decía, bueno, pero tenés la pública y por lo que veo la mayoría que entraron en la pública estudiaron antes en una privada, entonces no entendía mucho cómo salieron del colegio privado y fueron a la universidad pública. Y ahí decían esto, que realmente la universidad pública es una de las mejores. Ahora, los colegios públicos, creo que no hay muchos o no hay Claro. que sean los mejores. Entonces, como que hay una educación en la escuela pública, porque ahí te preparan muchísimo mejor
y ahí vos podés ser capaz de entrar en la prueba de la universidad pública. Entonces también acabas desnivelando todo, ¿no? Porque quien no tiene la posibilidad económica de mandar a un hijo a la escuela, que sea pública, que sea privada, entonces también no tiene mucha oportunidad de entrar a la escuela pública. A la universidad pública. No que sea imposible, ¿no es cierto? Pero precisa de mucho más trabajo, vamos a decir así, para conseguir entrar. A mí me gusta preguntar en general porque los que viajamos o podíamos viajar antes de esto haciendo turismo, siempre hay una parte que tiene que ver con o el turismo gastronómico o probar algo distinto o alguna bebida diferente o alguna cosa. Así que vamos a entrar por el lado de la comida un poquito. ¿Qué fue lo que te hicieron probar cuando llegaste allá? Que vos decís, esto no lo pruebo jamás, no, o sea, no lo hubiera probado y no lo quiero volver a comer nunca en mi vida. ¿Hubo un plato así que decís, no, esto te agradezco mucho? Creo que no soy un parámetro para eso porque me encanta comer y tomar y siempre me gusta todo. No. ¿Y qué fue lo más raro que comiste entonces? Que vos decís, ay, mira, y esto era rico, y pensar que... Hay muchas cosas en realidad que yo nunca ni había escuchado, así de cosas simples, que ahora yo creo que ya están llegando también, porque tengo amigas de Comodoro que me dicen, ahora veo acá, por ejemplo, no sé, tapioca, que es como una goma de tapioca, ¿no es cierto? Que se hace como si fuese un panqueque así, y los rellenas con lo que querés. Y yo veía unas bolitas blancas que parecían algodón y decía, no voy a probar eso, y cuando probé me encantó. El azaí, no sé si los has escuchado. Sí, es una fruta, ¿no? Sí, que, bueno, también todo el mundo dice, y es verdad, o lo más o lo veas, yo lo hago. Entonces, una fruta que se come en el norte se come salado, y acá en San Pablo, y bueno, en los lugares más calurosos, así de la parte más sur, vamos a decir, se toma como si fuese un helado, con frutas, entonces una fruta violeta, así bien fuerte, ¿no es cierto? Pero se toma medio que helada, no es un helado, sino una pasta helada. Y eso me gusta mucho, solo que realmente acá en Brasil yo sabía que era un país grande y que iba a tener diversidad, pero es increíble la cantidad de comidas diferentes que encontrás. Y después hay más platos, ¿no es cierto?, típicos por regiones, diríamos. Lo que es sur es muy parecido a Argentina, ¿no es cierto? Más carne y eso. Acá yo no... Acá, San Pablo se come, pero también no soy tan fanática. Eso extraño mucho la carne de Argentina. Y en el norte algunas comidas raras que sí, las probé y me gustaron, pero todo depende cómo la hagan. Hay una que se llama bullada, que agarran todo lo que hay en el boy, diríamos, y lo ponen adentro, hacen como si fuese una cazuela, una cosa así. Eso sí no es tan así interesante para mí, por ejemplo. Que es con todo lo que le sobró en la heladera. Pero realmente tienen, a ver, no sé si me viene algo ahora a la mente, pero tienen muchos platos. Siempre que, o sea, viví siempre acá, ¿no es cierto? Pero he viajado bastante dentro de Brasil y siempre que voy me muestran cosas diferentes. Frutas que hay números, ¿no es cierto? Y después unas comidas que acaban comiendo y algunas costumbres, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el norte de acá se come mucho como si fuesen en otros lugares así de Latinoamérica, de comer, no sé, carne seca, que tipo un charqui así de mañana. Para mí comer carne o feijón, esas cosas no me acostumbré, ¿no es cierto? Entonces acaba cambiando un poco eso también. Y si pudiéramos hacer un intercambio, claramente de acá te mando carne de asado, que me dijiste que lo estabas extrañando. Te mando un asado así de, no sé, cordero, vaca, la parrilla así, divino. ¿Qué me mandarías que vos decís, esto sí o sí, o mi familia en Comodoro lo tiene que probar? Siempre me cuesta que se vengan cosas a la mente, pero una cosa que combina hasta con la carne y que yo cuando llegué también dije, es horrible eso, y lo probé, y siempre que vuelvo y como asado en Argentina siento falta, es la farofa. Que es como si fuese, no es pan rallado, pero vamos a decir, parece eso, y ahí se hace de diferentes sabores. Entonces, el principal componente sería ese pan rallado, que no es, ¿no es cierto? Pero más o menos así la idea. Y le ponen manteca, y ahí lo puedes hacer de diferentes sabores, como por ejemplo, le pones bacon y con manteca, y esa tipo harina la pones ahí, queda húmeda, a veces le ponen como si fuese pedacitos de acelga. Existe la farofa de banana también. Y eso se come mucho con feijón, ¿eh? Porque es algo seco, o con carne, así en los asados, y eso es algo muy típico. ¿Y que tiene la textura, perdón, tiene la textura como del pan rallado y te lo comes con una cucharita? En realidad como lo
cuando hace, ¿no es cierto?, con esos otros componentes, acaba siendo seco, pero muy sabroso. Y sí, se come mezclado con la comida, entonces ahí podés comerlo, o sea, lo cortás y lo pones en el feijón, o si lo comes solo tiene que ser cuchara así. Y las bebidas, porque todos pensamos Brasil, caipirinha, no hay vuelta, es así. Solo para complementar antes, porque no te dije, es una harina de mandioca. Eso. Harina de mandioca. Bebidas, sí, se toma mucha caipirinha, pero nunca había visto y me impresiona. Y siempre que mis amigos conocen a alguien brasileño me dicen, che, no era ningún mito eso. Porque toman tanta cerveza como si fuese agua, que es impresionante. Vas a un bar y a veces son 15 botellas, no sé, en 2 horas, en 1 hora, no sé. Y ellos también, ¿eh? Entonces, se toma caipirinha, pero en un bar lo que vas a ver es siempre tomando mucha cerveza. Caipirinha es más tal vez en un asado y están con la cerveza y haces unas caipirinhas para complementar, ¿no es cierto? O en la playa también se toma bastante, así más al final de la tarde, caipirinha o aquellas batidas que son o pueden ser de vodka, cachaza o algún otro tipo de alcohol mezclado con leche condensada y ananá, por ejemplo. Ay, frutas. bien dulce. Sí, es bastante dulce. Es rico también, hay unas variedades ricas. Ahora, la cerveza, que vos me decís 15 cerveza. ¿Tiene alcohol la cerveza? O sea, ¿es la cerveza como la que tomamos acá o es una cerveza distinta? Porque hay que barajarse tanta cantidad de cervezas. Bueno, mi hermana que vino acá dijo que la sentía más leve así. Yo me acostumbré y de hecho hay una que me gusta a mí que es un poco más fuerte, entonces tal vez no veo tanta diferencia, pero las que se toman más así, sí son un poco más leves. Pero igual a veces lo ves, qué sé yo, Stella Artois, Heineken y igual toman la misma cantidad. y no importa. Están hechas para eso. ¿Volviste a Argentina? Ah, sí, varias veces. Todos los años vuelvo. Y cuando volvés, ¿no te dan ganas de quedarte o tenés planes de hacerlo en el futuro? ¿Qué es lo que más extraña por ahí? Además de la carne del asado, ¿no? Siempre pensé, pero nunca me viene eso de volver, ¿sabes? Así como dije anteriormente, no sé si viviré siempre acá en San Pablo. Ya pensé varias veces en vivir en otros lugares, pero creo que con la edad yo pienso así. Es más difícil, me gusta conocer cosas nuevas, pero el hecho de adaptarte de nuevo, qué sé yo, comprar las cosas de nuevo, hacer amigos y todo eso, ¿no es cierto? Creo que con la edad para mí por lo menos se hizo un poco más difícil el hecho de pensar en ir a otro lugar. Para Argentina en el inicio yo pensaba así, tanto que casi volví, ¿no es cierto?, en la época del doctorado, pero cuando yo me acostumbré acá dije, bueno, vamos a ver, capaz me voy a otro lugar, pero nunca pensé en volver a Argentina. Yo creo que un poco por la carrera, así, que tengo conocidos, amigos que viven en Buenos Aires y que hacen investigación, pero me comentan así más dificultades de las que existen acá, ¿no es cierto? Y si bien ahora creo que están medio que equilibrado tanto Brasil como Argentina, yo ahora tengo un trabajo fijo acá, que es algo muy difícil de encontrar en Argentina ahora para un investigador. Entonces, desde ese punto, para mí no vale la pena. Solo si fuese a hacer otra cosa, tal vez. Y que pienso, sí, algún día en hacer otra cosa, probablemente. Y lo que más extraño, o sea, como siempre viajo, siempre, y como no soy de Comodoro, entonces siempre estoy parada en Buenos Aires, a veces paro, paseo, a veces encuentro a mi mamá, paseamos un poco, encuentro amigos, y siempre voy para Comodoro también. Y lo que extraño yo es esa cosa así que teníamos, ¿no es cierto?, de, ¿cómo andás? Y me pongo a charlar y ya te tomas un mate, y eso para mí es algo muy diferente y que no lo he encontrado, por ejemplo. Y las comidas y todo, no solo la carne, pero qué sé yo, milanesas. Tiene carne la receta, ¿no es cierto? Pero es algo que acá no lo hacen igual. El helado, el hecho también de tener yerba fácil, porque acá en el sur se toma un mate que es diferente, es una yerba que es un verde fluorescente. Ya he tomado algunas, ¿viste? Y unas que me han recomendado y son mejores, pero extraño nuestra yerba. Y siempre me traigo de todo, así un montón de vinos y yerba, pero bueno, se acaba. Entonces hay varias cosas así de comida que, no solo porque es comida, sino que tiene un apelo así también, ¿no es cierto?, de cariño, así que remete a cosas de la familia y todo más.
que extraño. Después las relaciones, o sea, más en Comodoro, que por más que me fuese mucho tiempo, mis amigos continúan siendo los mismos. Y siempre que vuelvo, muchas veces vuelvo porque o uno se casó o pasó algo, ¿no es cierto? Y bueno, la familia, ¿no es cierto? Más por eso. Pero para vivir, yo creo que sería difícil. A veces pienso en la cordillera, que me encantaría vivir en la cordillera, pero bueno, todo depende, ¿no es cierto?, de cómo se sustentaría en ese lugar. Y además de esa espontaneidad en el encuentro que vos decís que extrañás, que es una costumbre bien nuestra de cruzarnos por la calle y ponernos a charlar y organizar algo ahí, ¿qué otra costumbre o qué otra cosa que vos podías vivir acá en Comodoro extrañás? Es que ahora creo que Comodoro está un poco diferente, ¿no es cierto? Es un poco distinto. En el inicio, cuando salí, yo extrañaba que era todo tranquilo y me podía ir caminando a la playa y hasta en la época de adolescencia, ¿no es cierto? Íbamos y nos poníamos en la playa, que es muy natural, con piedras, ¿no es cierto? Que acá les parece raro, y tomábamos una cerveza, tomábamos unos mates y nos quedábamos ahí y compartir así con los amigos. Y acá la playa, por ejemplo, tiene así un sentido más de, obviamente hace calor y vamos a la playa, pero es ir a tomar. Quien toma así cerveza y eso es para ir y quedarte comiendo, tomando, ¿no es cierto? Te metes un chapuzón y salís. Y bueno, el que no toma no existe el mate. Entonces como que, no sé, para mí falta algo. Y me acostumbré a no llevarlo también esos lados al mate. Por ejemplo, en el trabajo también está prohibido. Entonces para mí era muy raro. Es algo también que extraño, ¿no es cierto? No tener un mate por cerca, así. Prohibido. Y hablando del mate, ¿le has hecho probar a tus amigos mate? Porque en Brasil toman, como vos decís, en el sur, pero bueno, esa yerba rara y psicodélica, un poco verde Hulk, que no tiene el mismo gusto, claramente. Y por ahí tampoco se prepara de la misma manera. Hecho a la Argentina, con la yerba que vos te traes, ¿han probado mate? Mira, la reacción que tienen cuando yo les presento el mate es la misma cuando a otras personas les presenté el Fernet. Ajá. Es así una cara de, ¿viste? ¿Qué me estás dando? ¿Qué amargo? ¿Qué es esto? ¡Qué horror! Pocas personas, creo que uno o dos les gustó el mate. Así como uno o dos les gustó el Fernet, ¿sabes? Y del mate, además de ser muy amargo, me dicen, pero ¿cómo no te quemas la lengua? Que me parece que lo tomamos un poco más caliente también que en el sur. Silvina, te agradezco mucho que nos hayas dado estos minutos para contarnos tu historia, para contarnos cómo fue que dejaste Comodoro, cómo te preparaste y dónde estás viviendo y sobre todo estas impresiones de una ciudad que por ahí algunos conocen solo con la mirada de turista y que con la mirada de residente puede ser bastante distinta. Bueno, chao, gracias, Rocío. Comodorenses por el Mundo, un podcast de ADN Sur. Mi nombre es Rocío Barquín y la próxima semana vamos a conocer la historia de otro comodorense por el mundo.